Bienvenidos a este fascinante viaje donde exploraremos a aquellos actores y actrices cuya esencia ha trascendido las pantallas, transformándose en los personajes que interpretan. Hoy les invitamos a descubrir las grandes figuras del cine y la televisión que parecen haber nacido para dar vida a papeles icónicos, personificando con una maestría única que no solo resuena en la memoria colectiva, sino que también define el alma misma de sus historias. Acompáñenos a este recorrido lleno de talento, destino y pasión, donde cada actuación es una obra de arte. Ellos son actores y actrices que nacieron para su personaje. Something tells me a whole lot of people are about to die. Hey guys, sorry I'm late. Had to go number 2. Good to know. Oh, so sorry. La actriz australiana Margot Robbie ha interpretado al personaje de Harley Quinn en varias películas del universo extendido de DC Comics. En 2014 se anunció que Margot Robbie interpretaría a Harley Quinn en la película Escuadrón Suicida. En ese momento, Robbie estaba surgiendo como una actriz prometedora después de su papel en El Lobo de Wall Street y Focus. Para prepararse para el papel, Robbie estudió la historia del personaje y trabajó con el director David Ayer para desarrollar la personalidad y el estilo de Harley Quinn. Después de ello, Margot se convirtió en una de las actrices más populares de Hollywood, y su interpretación de Harley Quinn fue ampliamente elogiada. En 2018 protagonizó la película Birds of Prey, que la llevó a ser la productora ejecutiva y guionista de la película. En esta película, Margot Robbie profundizó en la complejidad del personaje y exploró su independencia y empoderamiento, haciendo así que en 2021 Robbie volviera como Queen en la película del Escuadrón Suicida, dirigida por James Gunn, que ofreció una nueva perspectiva sobre el personaje y su relación con los demás en el universo DC, haciendo ver así que la evolución de Margot Robbie con el personaje de Harley Quinn ha sido significativa, profundizando en la complejidad del personaje y haciendo que esté la vara muy alta para cualquier otra actriz que quiera volver a interpretarla en el live action, diciendo los fans frases como "no me puedo imaginar a otra actriz dándole vida a Harley Quinn". Who's Milton? What? I don't remember any Milton. Fuck! He has been with us the whole time! Oh, that guy, Milton. You and I are gonna be good friends. Excuse me, I'm Eric Lensher. Charles Xavier. Go fuck yourself. The guy telling you to get back in your nice truck. Go play okey dickhead somewhere else. Con Hugh Jackman interpretando Wolverine en varias películas de la franquicia X-Men, solo hay que decir esto: X-Men, X-Men 2, X-Men La Última Batalla, X-Men Origins Wolverine, X-Men Primera Clase, El Hombre de Acero, X-Men Días del Futuro Pasado, Deadpool, X-Men Apocalipsis, Logan y Deadpool y Wolverine, siendo un total de 11 películas en las que al menos ha tenido algo de tiempo en pantalla como Wolverine, ya sea en forma de cameo, como personaje secundario o como el mismísimo protagonista. Jackman ha dicho que se preparó para el papel de Wolverine leyendo cómics y trabajando con un entrenador de acento para desarrollar ese acento característico del personaje. También ha mencionado que se inspiró en la interpretación de Clint Eastwood en El Hombre Sin Nombre para crear la imagen icónica de Wolverine. Así, Hugh Jackman ha interpretado a Wolverine tantas veces que se le considera el personaje más longevo del universo cinematográfico más longevo en la actualidad del cine, y que ha demostrado su gran capacidad para profundizar esta complejidad del personaje, como si lo fuera a interpretar y hacer suyo hasta los 90 años. Fox lo mató, Disney lo revivió. Lo van a obligar a hacer esto hasta los 90 años. Arre. Jon Favreau, el director de Iron Man, estaba buscando un actor que pudiera tener un equilibrio entre humor y drama para el papel de Tony Stark. Robert Downey Jr. fue considerado desde el principio, pero inicialmente rechazado por su historia de problemas con las drogas y su imagen pública. Sin embargo, en uno de los giros increíbles que le dio la vida con una oportunidad para Robert, Favreau y los productores decidieron darle una oportunidad a Downey Jr. después de ver su actuación en la película Kiss Kiss Bang Bang. Un papel que sin duda cambiaría la historia para siempre de él, tanto como para Robert como para los casters y para el completo universo cinematográfico de Marvel. Robert Downey Jr. se sumergió en el personaje de Tony Stark estudiando su personalidad, motivaciones y conflictos. Realizó un entrenamiento físico intensivo para prepararse para las escenas de acción y el traje de Iron Man. También trabajó con un entrenador de dialectos para perfeccionar el acento y el lenguaje de Tony Stark, inspirando su actuación en personalidades como Howard Hughes y Elon Musk. Para su interpretación de Tony Stark, la elección de Robert Downey Jr. para el papel de Iron Man fue un riesgo que resultó ser un éxito.
siendo por más de 15 años la evolución perfecta que necesitaba la casa Marvel desde un principio con su proyecto, y haciendo así a Iron Man uno de los superhéroes más carismáticos del mundo a nivel mundial. What do you say to three shot and we forget the name? Johnny Depp comenzó su carrera en la década de 1980, apareciendo en películas como A Nightmare on Elm Street y Platoon, siendo un actor versátil con grandes actuaciones como Edward Scissorhands, Benny and June y What's Eating Gilbert Grape. Sin embargo, no fue hasta el nuevo milenio que cruzó la frontera de ser un actor élite. En el 2000, con Chocolate, Blow y Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, en donde para muchos interpretó al mejor Capitán Sparrow que habían visto jamás. La interpretación de Depp del Capitán Jack Sparrow es ampliamente profunda y compleja al tratar de darle toques de seriedad combinados con la ironía y el sarcasmo de alguien que siempre está sumido en el alcohol, pero que aún así derrocha un carisma tremendo con el que es capaz de conectar con el público. Johnny Depp ha dicho que siente una conexión personal con el personaje y que ha disfrutado explorando sus diferentes facetas a lo largo de la franquicia, haciendo que muchos fans quieran ver el último baile del Capitán Sparrow en algún futuro. Don't you go. Says I. I'm Captain Jack Sparrow. What you need? You look tired. What's it eat? Someday, and that day may never come, I'll call upon you to do a service for me. Cuando hablamos de Marlon Brando, estamos hablando de un hombre poderoso que marcó toda una generación en Hollywood, sin duda alguna, para alguien de la época actual, ya que cada vez es más difícil conocerlo. Pero si nos vamos a los libros de historia, actuaciones como Un tranvía llamado Deseo, La ley del silencio, Los rebeldes o La jauría humana en la década de los 50 y 60 son sin duda la cúspide en cuanto a la actuación destacada dentro de papeles altamente complejos. Y Marlon Brando supo cómo destacar ante una feroz competencia en esta industria. En 1970, el director Francis Ford Coppola quería un actor que pudiera traer dignidad y autoridad al papel de Vito Corleone, una figura de autoridad de la mafia italiana, ya conocida en muchas historias. Brando fue considerado desde el principio, pero inicialmente rechazó el papel. Sin embargo, después de leer el guión y discutir con Coppola, Brando se sintió atraído por la complejidad del personaje, inspirándose en su propio abuelo para su interpretación de Vito Corleone, explorando así sus diferentes facetas. El gran éxito de El Padrino se debe en gran parte a la actuación de Brando, que ha sido elogiada por su autenticidad y carisma, además de atraer a gran gente a ver finalmente una historia que esperará mucho tiempo a finalmente llegar a la pantalla grande. I hope that we could come here and reason together. You can act like a man! What's the matter with you? Now on, you do as I tell you, okay? What the hell are you doing? Somebody has to save our skins. He needs to talk to you. And I need to talk to him. That was incredibly brave what you did, renouncing the First Order, saving this man's life. La princesa Leia es uno de los personajes más emblemáticos de la saga de Star Wars y es considerada por muchos como el mejor papel de Carrie Fisher. La princesa Leia es un personaje icónico en la cultura popular, reconocida por su peinado característico y su vestuario blanco. Carrie Fisher logró dar vida a un personaje que se convirtió en un símbolo feminista y de resistencia. Su desarrollo en las películas. A lo largo de la saga, la princesa Leia evoluciona de ser una princesa damisela en apuros a convertirse en una líder política y militar. Carrie Fisher logró mostrar esta evolución con una gran actuación, acompañada de un gran guión. Siendo que es cierto, tu actuación se va a potencializar si las películas encima en las que vas a aparecer están bien escritas y desarrolladas. Y su legado y participación. Carrie Fisher se convirtió en un modelo a seguir para muchas mujeres, y su legado continúa vivo a través de su personaje, saliendo más allá de la pantalla, mucho más, por ser una gran interpretación correcta y salida en el momento justo, en que muchas mujeres y fans en general necesitaban una modelo a seguir como ella. When you've gotten past the energy shield, proceed directly to the rendezvous point. Understood? Yeah. The house with the... Why was he trying to get past that three-headed dog on Halloween? Or to guard the... Yes, but won't you? Yeah, every week.
Petrificus totalis. La selección de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint para interpretar a Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley respectivamente fue un proceso largo y meticuloso que involucró a audiciones a gran escala. Durante las audiciones, Daniel no solo destacó por su gran habilidad actoral, sino también por su cercanía con el personaje. Un joven lleno de vulnerabilidad, pero también de valentía. Emma brilló no solo por su talento actoral, sino también por su inteligencia y presencia en pantalla, cualidades que encarnaban perfectamente a Hermione Granger. Ron era el amigo fiel y valiente, pero con una gran inseguridad y dudas sobre su propio valor. Rupert logró captar esa dualidad con gran destreza, haciendo que el personaje fuera tanto cómico como entrañable. El legado de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint en el universo de Harry Potter es indiscutible. No solo dieron vida a personajes que marcaron la infancia y adolescencia de millones de personas, sino que también dejaron una huella profunda en la historia cinematográfica por si alguien no se había leído los libros, haciendo infinitamente popular a la saga de Harry Potter. Off in his mind right now. Anyway, I don't want to give Umbridge dissatisfaction. You're a little scary sometimes. I've never seen spiders act like that. I don't like spiders. MIGs say to you. Multiple MIGs in the next cell. He hissed at you. Oh, Agent Starling, you think you can dissect me with this blunt little tool? Hopkins se distinguió por su habilidad para encarnar personajes complejos y profundos. En las audiciones, Hopkins aportó una visión completamente única al personaje de Lecter. En lugar de enfocarse en la agresividad o la violencia del personaje, optó por hacer a Lecter una figura fría, calculadora y sofisticada, lo que sorprendió a todos. Hopkins basó su interpretación en una especie de calma inquietante, que se transformó en una de las características más distintivas de este personaje. A pesar de aparecer en pantalla solo durante aproximadamente 16 minutos en The Silence of the Lambs, Hopkins logró crear un personaje inolvidable que está constantemente en la mente del espectador, incluso cuando no está presente. Anthony Hopkins ganó un Oscar por su papel en The Silence of the Lambs, convirtiéndolo en uno de los villanos más premiados de la historia del cine. Además de que el carácter de Lecter ha influido profundamente en la creación de otros villanos del cine, mostrando que un antagonista puede ser mucho más que una figura de violencia y horror. Don't your eyes seek out the things you want? Not just, Clarice. What set you off? You started at what time? What did you do? My name is Maximus Decimus Meridius, Commander of the Armies of the North, General of the Felix Legion. Su interpretación de un general romano convertido en esclavo y gladiador, buscando venganza contra el emperador Cómodo, no solo le valió el Oscar como mejor actor, sino que también dejó una huella perdurable en la historia del cine. Ridley Scott, el director de Gladiador, había trabajado previamente con Russell Crowe en The Insider y había quedado impresionado por su habilidad para interpretar personajes intensos y complejos. Aunque la película necesitaba un actor que pudiera estar físicamente a la altura de un gladiador, también necesitaba a alguien que pudiera transmitir la humanidad y el dolor interno de un hombre que ha perdido todo: su familia, su honor y su posición. El grito de venganza y redención. La escena en la que Máximo grita My name is Maximus Decimus Meridius. Es una de las más emblemáticas de la película, ya que marca su transición de un hombre que ha perdido todo a un guerrero dispuesto a luchar por justicia y venganza. Cine épico. Gladiador resurgió el género del cine épico que había estado en declive durante varios años. La combinación de acción, drama y la exploración de temas como el honor, la venganza y la redención hizo de Gladiador una película pionera en describir perfectamente el prototipo perfecto de lo que significa ser un héroe en Roma. Father to a murdered son, husband to a murdered wife, of my vengeance, in this life or the next. Zombie Jumba.
Para este papel, el director Chad Stahelski y el guionista David Leitch, quienes habían trabajado juntos como dobles de acción en la saga de The Matrix, querían a alguien con una gran habilidad para las artes marciales y la acción física, pero que también tuviera una calidad emocional que permitiera conectar al público con el sufrimiento y la motivación interna del personaje. Keanu tenía una dedicación única a las artes marciales y entrenó durante meses como experto en combate, lo que le permitió realizar muchas de sus propias acrobacias en las películas, dando al personaje un realismo y una fluidez en las peleas que lo distinguieron de otros personajes del género. Keanu Reeves también aportó una cualidad emocional al personaje de John Wick. Aunque el personaje es un hombre aparentemente frío y despiadado, Reeves logró transmitir una profunda tristeza y humanidad en sus ojos, especialmente cuando se trata de la pérdida de su perro, lo que daría el banderazo de inicio para una brutal venganza. Así como nosotros ya tenemos el banderazo de inicio para la parte número 2, solo falta que tú nos apoyes con un like si quieres que esto así sea. Nos veremos en esa parte 2 con más actores y actrices que nacieron para interpretar a un personaje. Déjanos en los comentarios cuál crees que debería estar ahí.